Hola niños, hoy quería compartir una reflexión un poquito académica, pero muy concreta con ustedes, que creo que le interesa a mucha gente y creo que le va a ayudar a alguna gente. Em, por lo menos a conocer ciertas perspectivas que tenemos los lingüistas sobre un tema de interés práctico para mucha gente, que viene a ser, ¿cuándo se puede decir que uno habla una lengua? ¿Verdad? Yo hablo español. Esa frase es verdad o es mentira. Yo hablo polá. ¿Es verdad? ¿Es mentira? Depende. Bueno, esto es una pregunta que se puede responder desde muchas perspectivas. En ciertos contextos institucionales, bueno, hay una aproximación un poquito técnica cuantitativa que se basa en el concepto de niveles. Entonces, bueno, una idea general es que uno tiene que tener un nivel intermedio, según el marco de referencia común europeo para las lenguas, por ejemplo, un B1 o un B2. Y aquí hay variación entre distintos profesores o personas tendrán una idea distinta. Em, ¿Verdad? Bueno, y si estás por debajo de ese nivel no lo hablas realmente, o luego tal vez si no lo hablas del todo como un hablante nativo, alguna gente un poco más perspicaz, un poco más exigente dirá, bueno, no lo hablas realmente. O autocríticamente, bueno, no lo hablo realmente, no lo hablo del todo bien. Bueno, es una idea digamos, la membresía en una comunidad lingüística como una especie de habilidad, ¿no? Que, bueno, efectivamente es una de las perspectivas, pero hay muchas más perspectivas. De hecho, hay una que es mucho más común evolutivamente en las sociedades indígenas preindustriales del planeta, que es la idea de membresía en una comunidad lingüística como una práctica sociocomunicativa, que que no se interpreta, ni se codifica, ni se cuantifica en términos de habilidad. Y bueno, les voy a poner un ejemplo muy concreto de esto, de mi trabajo de campo en la aldea de Luodi, que es una aldea preindustrial en el sur de la provincia de Yunnan, en China, donde vive una comunidad tibeto-birmana que se llama los Polá, que coexisten con distintos otros grupos étnicos o variedades lingüísticas en su día a día o en su semana a semana. Y ellos tienen una idea mucho más fluida sobre cuántas lenguas hablan o qué lenguas hablan. Y fundamentalmente eh, consideran que ellos hablan las lenguas que en algún momento hablan. Suena muy simple y simplista y en verdad lo es. Y la verdad es que tienen enjundia. Si en el mercado llega un verdulero Nisu a vender verduras y las promociona en Nisu y ellos hablan el Nisu que conocen o que van oyendo y repitiendo de los otros, ellos están hablando Nisu, eh, en algún sentido bastante concreto y real. Y por lo tanto ellos son hablantes del Nisu. Bueno, en general un Pola tiene un repertorio mixto de entre 4 o 5 lenguas, algunos más, algunos menos, que salen de una piscina, de un repertorio relativamente amplio. No solo porque el Pola mismo tiene variedades que a veces son muy distintas. El Pola de Luodi, mi aldea, es fonéticamente muy distinto al Pola de Chabadi, que está tan solo a 3 kilómetros detrás de un valle muy profundo y casi ininteligible con el Pola de Feikai, que está detrás de esa montaña. Y bueno, muchos Pola tienen suficientes interacciones a lo largo de su vida que pueden moverse fluidamente entre esos registros. Y efectivamente un niño que no haya tenido todavía esas experiencias no se mueve muy cómodamente, no habla esos registros. Luego tienen el Nisu, que es la lengua del grupo étnico dominante de la región. Tienen el Palá, que es otra lengua, que es la que se habla detrás del río, el gran río rojo de Asia. Tienen el Nesu, con la que interactúan menos, pero en todos los festivales de baile interactúan con ellos, que es una lengua emparentada con el Nisu. Alguna gente, excepcionalmente, los chamanes, fundamentalmente, conocen y usan el Nisu medieval para encantamientos, otra gente también para canciones, canciones populares o canciones para domesticar animales, entre otros registros. Alguna gente conoce, porque ha trabajado en aldea Hani, conoce aspectos del Hani, y también excepcionalmente del Alo o del Dai, que son, el Alo es una lengua mixta entre el Pula y el Pola, la lengua de mi aldea, y el Dai es una lengua emparentada con el Tai de Tailandia, pero es otra lengua que se habla justamente en el sur de China. Bueno, y ellos hablan estas lenguas, y esto es su realidad social, entonces ellos hablan estas lenguas y no tienen mayor reparo en confirmar que ellos son hablantes de esas lenguas porque
efectivamente tienen conexiones comunicativas muy reales, muy prácticas con estas comunidades. Em, ¿Qué pasa? Que hay por ahí una cierta sensación de que uno debe ser modesto o uno debe ser técnicamente exigente, ¿no? O valorar la profundidad y la complejidad de las lenguas y asumir que uno nunca va a hablar una lengua a la perfección. Bueno, esto es una idea que teniendo cierta base es una idea muy etnocéntrica, es una idea muy europea que parte de ideologías lingüísticas occidentalistas, que definen una lengua de manera absolutizante y totalizante. Fíjense cómo Europa inventa los estados-nación y los define de manera muy totalizante y excluyente. Y apela mucho a la lengua, ¿no? El francés es la lengua de Francia, el país, que es el país de los franceses, que son los que hablan francés. Y esto se conceptualiza así, y aunque no era verdad empíricamente, se convierte a la fuerza de manera brutal en realidad. Francia era un país, era una región con mucha diversidad lingüística, donde se hablaban lenguas celtas, donde se hablan distintas lenguas romances, donde se hablan distintas lenguas de inmigración, contra las cuales se implementaron políticas muy agresivas, educativas, policiales, de estigmatización social, etcétera, que efectivamente fueron reduciendo, obligando, por ejemplo, a los niños a dejar de hablar sus lenguas maternas en distintas partes de Francia. Hasta que efectivamente el francés pasó a ser la lengua común, hecho del cual los franceses y el Estado francés están muy orgullosos. Ahora bien, esto es la excepción. Ni India ni Kenia se definen por ser el país de los que hablan indio o keniano, que no son lenguas. La mayoría de la gente de la India no habla hindi. Y el intento de convertir el hindi en una lengua del Estado se inspira directa y proporcionalmente en estos inventos europeos. Es una cuestión bastante colonial, de adquisición de ideologías coloniales. Em, bueno, al margen de si a uno le parece que económicamente o ideológicamente es bueno o malo, es específico. Es una ideología específica que no es universal. Y bueno, hay quien por ahí te dirá que, bueno, que, que hay que tener cuidado y no decir que uno habla muchas lenguas porque eso es superficial. Y yo en realidad les quiero dejar un mensaje muy simple, muy positivo, que es que hay razones científicas y antropológicas y evolutivas de peso para no tomarse muy en serio esta idea eh, formalista, esencialista, eh, cuantitativista de lo que es el lenguaje como habilidad y podemos verlo como una práctica y podemos considerarnos miembros de las comunidades lingüísticas con las que hemos tenido en algún momento un lazo afectivo y con las que hemos entrado en situación de comunicación en cualquier calidad, a cualquier nivel. Cuidado que el que te acusa de ser superficial por decir que hablas hebreo, por haber pasado 5 días en Israel y haber usado la lengua, no serán ellos. Cuidado que no sean ellos los superficiales y los etnocéntricos, con esta visión específicamente eurocéntrica y bastante clasista, que no aplica a la realidad evolutiva de Homo sapiens y que no aplica a la inmensa mayoría de las sociedades multilingües del planeta. Entonces, no tengan vergüenza, tienen derecho a asumirse hablantes de cualesquiera lenguas hayan usado, oído, leído, vivido, sentido y querido. A cualquier nivel. Bueno, espero que les haya gustado esta reflexión. Los quiero mucho, muchachos.